Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino y le agradezco mucho que me acompañe en la revisión de lo ocurrido la primera semana de julio. Terminó domingo 5 de julio. Yo grabo para usted el lunes 6. Ya se nos acabó el mundial. Digo, a nosotros, a los mexicanos, anoche, pues no hubo forma de ganarle a Inglaterra. Sí, acabaron agotadísimos. Como decían cuando yo era niño, echando el bofe los ingleses, pero ganaron. Y pues ganaron por errores del equipo mexicano. El Vasco, como sabe usted, es un extraordinario motivador. Logró hacer un equipo donde no había nada y eso pues es un gran logro de él y esa es su marca de la casa, digamos. Pero también es marca de la casa una fijación con la defensa y un problema ahí con las definiciones de los cambios. Pero bueno, mire, creo que estuvo bien, se hizo un papel razonable. Al ratito platicamos del papel que hizo México como anfitrión, pero digo, del fútbol, ahí estuvo, va a seguir todavía el Mundial, como sabe usted. Esto se está llevando parte del esfuerzo informativo y entonces no tenemos tantas noticias de lo que ocurre en el resto de las cosas. Algunas de ellas ya sabe usted que tenemos dificultades para saber la verdad, especialmente donde hay conflictos. Ahora es un poquito peor. Pero nos enteramos, por ejemplo, que el señor Donald Trump le exigió a la FIFA que le quitara la tarjeta roja que le habían dado a su jugador de Estados Unidos. Trump no debe tener la más remota idea de cómo funciona el soccer, pero pues, fue y armó drama y la FIFA, ya sabe usted, está para servirlo. No solo le inventaron el premio FIFA de la paz, sino que ahora pues le van a permitir jugar a este joven que salió expulsado en el partido anterior. Esto pues va contra las reglas, ¿no? Es una trampa, así se llama. Entonces pues, estamos enojados, ¿no? Digo, si lo que le estoy diciendo hay alguna imprecisión, ya nos enteraremos porque hoy mismo lunes debe jugar Estados Unidos y este joven, no me acuerdo su nombre, porque sabe usted, se parece al del viejito que andaba con Chanoc. Entonces, no sé, los viejos que me ven se han de acordar de esta historieta que había cuando yo era niño, de eso hace medio siglo, y era Chanoc, el héroe ahí local del pueblo, y el viejito que lo acompañaba y aconsejaba llamaba Secub Baloyán. Entonces se parece el apellido al del joven que expulsaron y no me lo puedo aprender por eso. Pero vamos a ver en qué acaba. Fuera de eso, lo que tenemos en el resto del mundo sigue moviéndose más o menos despacio. En Irán sí hay ya un mayor flujo de barcos en el estrecho de Hormuz. Estamos hablando 25-30% de lo que era normal antes de la guerra, pero eso ya es una ventaja porque pues estaban acabando las reservas de crudo, las reservas estratégicas de varios países, entre ellos Estados Unidos, y pues era un riesgo que nadie quería saber qué iba a pasar si de pronto el golpe que ha significado esta guerra para la oferta de crudo se hace realidad. O sea, sabemos de qué tamaño es, ya lo hemos platicado, por ahí de 12 millones de barriles al día, que es un montón. Y esto se aminoró con las reservas estratégicas. China, por ejemplo, dejó de importar 5 o 6 millones de barriles porque los empezó a sacar de sus reservas. No sé si también redujeron el consumo, pero en principio lo sacaron de sus reservas. Estados Unidos algo parecido, otros países igual. Eh, entonces, el golpe no se notó tanto. Se nos fue el precio del petróleo, el Brent, que ya sabe usted que es el que uso yo de referencia, de estar abajito de 70 antes de la guerra, se nos llegó a ir hasta 140 momentáneamente en el spot, en los futuros nunca llegó tan alto, y ahora está otra vez pegándole a los 70. Entonces, ojalá así sea y esto se tranquilice. Paulatinamente los mercados parecen estarse estabilizando, pero con tasas de interés más altas a nivel global.
Eh, Esto vamos a ver si continúa el proceso de debilitamiento del dólar que habíamos estado viendo desde que a Trump se le ocurrió la brillante idea del Liberation Day, aquel día de los aranceles. A partir de ahí se empezó a depreciar el dólar. Con la guerra se recuperó, ahorita anda en 101 unidades más o menos el índice que se utiliza para esto. Vamos a ver si regresa a la tendencia de depreciación, que es preocupante para nosotros porque eso significa que el peso está demasiado fuerte y ya eso, creo yo, está generando dificultades. Todo el mundo me dirá, no, hombre, ¿cómo crees? Ve las exportaciones. Pues sí, pero son exportaciones de un evento extraordinario, como es la guerra, como es el pleito con China. Mucho de eso puede ser simple reetiquetado de productos que vienen de Asia. Todo el crecimiento se está dando en el sector electrónico, lo cual debe tener felices a los amigos de Guadalajara, porque ellos son los que producían mucho de esto, pero eso no genera ni la derrama económica ni los empleos de la industria automotriz y esa sí está en problemas. Hoy salió el dato de, hoy o el viernes, el dato de viernes, el dato de venta de autos. Y otra vez se vendieron un montón de autos en México, pero son importados, no son producidos aquí todos. Entonces, el efecto sobre la producción y exportación de autos sigue siendo bajo y eso nos está causando ya problemas. Llevamos ya pues, prácticamente 3 años con caída de empleo en la industria manufacturera. Entonces, pues la economía no alcanza a reaccionar bien. El dato que salió hoy, para aclarar, perdónenme la confusión, el dato que salió hoy fue el de inversión y la inversión brinca. ¿Y por qué brinca? Por la construcción, dato que ya habíamos platicado. Resulta que la construcción durante el mes de abril tiene un repunte que viene fundamentalmente del subsector que se llama edificación. Cuando uno se va a la encuesta de las empresas de la construcción, no se ve ese fenómeno, ¿eh? No se ve. Entonces no sé de dónde sale el dato. Como ya van varias veces que tenemos problemas con los datos que le reportan a INEGI e INEGI nos reporta a todos, pues ya me entró la preocupación de que otra vez alguien esté alambreando ahí la información a esperar, pero no se vaya usted a emocionar con que ya la economía está avanzando, no se ve así, al menos en la mayor parte de los indicadores. Vamos a esperar, ojalá, y efectivamente empezar a ver algo de avance, pero construir en edificación de acuerdo a la clasificación que tiene INEGI, es esencialmente en dos cosas, en parques industriales o en vivienda. Eh, no se ve, le digo, en la encuesta ninguno de estos dos que se mueva, entonces no sé de dónde salió ese dato. Cuando sepa yo, se lo platico con muchísimo gusto. Además de la guerra de Irán, tenemos la de Ucrania. En la de Ucrania, este país sigue dándole una golpiza a Rusia en sus instalaciones estratégicas, en particular las energéticas, haciendo uso de drones. A cambio, Rusia está bombardeando las ciudades impunemente a matar civiles en esta idea de que puede desmoralizar al pueblo ucraniano. Si no lo logró en 4 años, no lo va a lograr nunca. Pero pues es un criminal Putin, ¿no? Entonces él está atacando a las ciudades mientras Ucrania ataca instalaciones. Es una diferencia fundamental. Ucrania no puede defenderse de los bombardeos rusos porque no tiene los misiles Patriot, que son los que sirven para eso, porque Estados Unidos no se los vende. ¿Por qué? Porque ya sabe usted que el señor Trump es amigo de Putin, ¿no? En otra noticia de Trump, este sábado se cumplieron 250 años de la Constitución de los Estados Unidos. Por ahí vi un artículo de Simon Schama, ahí en el Financial Times, dice, no, en realidad esto se hizo el día 2, pero Jefferson le movió para quedar él como el único autor. La verdad, eso fue lo que leí. No lo sé, celebramos el 4 de julio, lo celebran ellos y el resto del mundo también, porque la Constitución de Estados Unidos, otra frase que
obtengo del Financial Times, pero en esta ocasión de Edward Luce. Dice, la Constitución de Estados Unidos es cuando el verbo de la ilustración se hizo carne, robándose la frase pues con la que inicia la Biblia. eh, bueno, no la Biblia, sino el Evangelio de Juan. Eh, Esta idea me parece que es acertadísima. La independencia de Estados Unidos es el punto pues, más alto al que llega la ilustración y se convierte en un sistema de gobierno nuevo. Los Estados Unidos inventan una forma de gobierno copiando a la República Romana, tratando de evitar, como lo intentó la República Romana, que hubiera alguien que concentrara todo el poder, lo distribuyen, hacen contrapesos, y eso es lo que hoy está en riesgo con el señor Trump. Eh, Muchos dicen, "Pues, está en riesgo, pero no lo va a lograr porque las instituciones estadounidenses van a ser suficientes, van a aguantar. Yo no estoy seguro de eso, ojalá y así sea, pero no es claro, ¿eh? Porque no es solamente de ese lado donde se ha atacado a las instituciones, del otro también. No se nos olvida, pero los demócratas pues, tampoco han sido tan respetuosos de la Constitución y de los equilibrios y sus ataques, que es donde ha sido más importante, sus ataques a la discusión pública, esto que llamamos la ideología woke, también son una gran amenaza para esta forma de gobierno, la república que construyeron los padres fundadores en aquella época. Usted se ha de acordar las dos grandes movimientos políticos del siglo XVIII, de la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa, resultan de la Guerra de los Siete Años. Esa guerra ocurrió un poco antes, 1756-1763. Fue la primera guerra que se peleó en todo el planeta. Fue por un lado entre Austria y Prusia y por otro lado, el importante, entre Inglaterra y Francia. Eso fue lo que dejó a todo el mundo quebrado y esa es la razón por la cual cuando quieren subir impuestos provocan descontento popular. En el caso de Inglaterra le quiere cobrar a los colonos se engorilan y como habían aprendido a pelear durante esa guerra de los 7 años, que en Estados Unidos llaman la guerra de los franceses y los indios, entonces pues, deciden rebelarse contra Inglaterra y eventualmente logran independizarse. Francia, cuando quiere subir impuestos y llama a los estados generales, como se llamaba el parlamento en esa época, ahí en Francia, no el parlamento, lo que hacía las veces de parlamento, que no se había mandado llamar desde los tiempos de Luis XIV, prácticamente 150 años antes. Los mandan llamar y se arma el irigote. Y esa es la Revolución Francesa. Eso no es un proceso propio de la Ilustración, es un proceso más propio ya del romanticismo, desordenado, violento, que acaba en el terror y que termina cediendo todo a el cónsul, a Napoleón, que va a ser quien va a extender en todo el continente europeo las ideas del liberalismo, pero no de la República. Eso no le interesaba, él quería ser el emperador. De ahí nos independizamos nosotros y copiamos los países latinoamericanos a Estados Unidos, porque, hombre, se veía de lujo lo que habían hecho. De ahí se nos ocurrió tener presidentes y ser república federal y un montón de cosas que nosotros no hemos podido administrar adecuadamente, no nos tocaron padres fundadores, y muchas otras diferencias que son importantes al final, ¿no? Pero bueno, eso es lo que celebran en Estados Unidos el 4 de julio y esta celebración debía haber sido apoteósica y no lo fue. Un poco para que vea usted que no nada más nosotros estamos sufriendo un periodo de desasosiego e incertidumbre. Estados Unidos, el país más rico de la Tierra, también tiene el mismo problema. No saben bien qué está pasando, no queda claro que lo que había servido se pueda mantener, no saben en qué dirección se mueven, entonces están preocupados, igual que nosotros, igual que muchos otros países democráticos, en donde no hay democracia, esas preocupaciones no son tan importantes, la gente
tan preocupada por sobrevivir, pero donde sí teníamos democracias, pues ahora estamos en estas angustias que, ya sabe usted, yo he atribuido a el cambio en la tecnología comunicacional que nos obliga a pensar distinto y en lo que nos acomodamos, sufrimos. Fue exactamente lo que pasó con la invención de la imprenta, que cuando se logra acomodar se convierte en la ilustración, lo que cuaja en esta eh, gran construcción política que es la Constitución de Estados Unidos. En el caso de la Revolución Francesa ya es el siguiente proceso de cambio, la invención de los periódicos y los cafés. Son entonces los cafés y los periódicos los que van a arrancar una nueva forma de pensar en toda Europa y que pues se van a notar sobre todo en esta Revolución Francesa, que es el primer momento en el que esto se convierte en un intento de nueva construcción política que, como usted sabe, no va a cuajar. Lo vamos a ver repetido todavía en el siglo XIX, las revoluciones de 1848, pero vamos a terminar con la llegada de los medios masivos, que son los que abren el espacio a aquellos populismos del siglo XX. Ahora son las redes sociales las que lo han hecho para los populismos del siglo XXI, que no son tan diferentes, puede usted verlos, pero pues nos están complicando mucho la vida. De esto he platicado mucho en largo aliento, ya no he vuelto a abrir esta opción de fuera de la caja, pero intentaré hacerlo pronto, porque me parece que pues necesitamos abrir mucho más la perspectiva para tratar de entender lo que nos ocurre. No es un fenómeno tan normal. Entonces, pues, cuando uno trata de usar las referencias antiguas para entender lo que pasa hoy en el mundo, pues no entiende uno nada, se angustia uno, se llena de desasosiego y se pone como estamos todos en las democracias en el mundo. Eh, Última cosita, durante esta semana que terminó, le ganamos a Ecuador, un partido que estuvo mucho mejor que el de Inglaterra. Yo le tenía más miedo a ese, fíjese usted, porque los sudamericanos se nos dificultan, pero bueno, en cualquier caso, ese lo ganamos y que se deja ir todo el mundo a celebrar. Y las multitudes que llegaron al Ángel de la Independencia, al centro de la Ciudad de México, cobraron 4 vidas, aplastados por multitudes que nadie manejó. Entiendo que ahora para ayer en la noche ya estaban preparados y además pues no se le ganó a Inglaterra, que si no, quién sabe qué hubiera pasado. Eh, Eso es a lo que vamos a regresar ya. Eh, Se acaba el Mundial, lo vamos a seguir viendo ya no tan emocionados y empezaremos a darnos cuenta que el país que dejamos hace un par de semanas, ahí está, que ha continuado su proceso de deterioro, y que pues necesitamos empezar a hacernos cargo de cómo vamos a ir resolviendo estos problemas. De momento los encargados de resolverlo pues, son los que están en el poder, los que nos han mostrado su absoluta incompetencia, eh, de manera pues que no hay mucho que esperar de ellos. Entonces pues vamos a necesitar los ciudadanos empezar a pensar en alternativas. Y al respecto, ya también lo mencionamos desde la semana pasada, Somos México se convierte en partido político oficialmente. Hay una disputa por el nombre, algunos consejeros del INE no quieren que se llame así, sus argumentos no tienen base legal, según lo que yo he leído y lo que entiendo. Pero pues veremos si en el tribunal se logra corregir esta visión de estos consejeros. En cualquier caso, pues ya va empezando a ser el momento de ponerse a pensar. Yo sé que muchos se van de vacaciones, ¿no? Ahora que ya se acaba el mundial, se van y que la verdad, empezamos a movernos en serio en septiembre. Está bueno, pero mientras, si va usted a la playa o donde vaya, dedique unos minutos a pensar y como qué podemos hacer, porque vamos a necesitar ponernos de acuerdo en soluciones que sean factibles y que nos permitan ir construyendo nuevamente una república democrática liberal, la mejor forma de gobierno que hemos descubierto los seres humanos hasta hoy. Si se le ocurre una mejor, pues también piense en eso, igual nos sirve y la platicamos aquí, como siempre, todas las semanas. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja.